Bueno, buenos días hermanos y amigos, Dios les bendiga. Hoy 6 de diciembre del 2020. Doy gracias a Dios porque una vez más a través de YouTube Dios me da otra oportunidad de dirigirme a ustedes para dar temas o enseñarlos acerca de las cosas de Dios o de la palabra de Dios. Como hemos dicho, la palabra de Dios es un libro que no es fácil de interpretar, se requiere mucha dedicación, estudio y sobre todo amor a ella y a Dios. De lo contrario, pues uno va a ser un falso maestro como muchos los hay en la actualidad. Como ustedes saben, yo soy ministro de la Iglesia de Cristo, egresado de la Universidad Divina del Espíritu Santo y de su palabra revelada. Por lo tanto, mis estudios provienen de la palabra de Dios y lo que he hecho y hago es, como una persona creyente en la palabra de Dios, es estudiar, analizar lo que cada líder o movimiento enseña, compararlo con las Escrituras, y si está a tono con la Escritura, lo que enseñe, sea quien sea, pues hay que decirle amén. Pero lo que no está bien o es incorrecto, no se le puede decir amén, sino que hay que rechazarlo y censurarlo y refutarlo. En estos días le he estado dando clases sobre lo que enseña el caballero de Venezuela, que se hace llamar o ser sacerdote o padre, y entonces pues estamos analizando sus enseñanzas a través de YouTube, y yo, por la palabra de Dios, lo que hago es que las analizo. Si está bien por la palabra, amén, Luis Toro. Si estás equivocado, pues estás equivocado, Luis Toro. Así que por lo tanto yo te voy a dar un consejo para bien de tu alma. Tu problema es que tú eres un esclavo de los teólogos romanos, o sea, del movimiento católico. Tú eres un esclavo de esos teólogos, y como eres un esclavo de ellos, tienes que enseñar lo que ellos leyeron e interpretaron y creyeron. Y por lo tanto, tú eres un portador de esas enseñanzas de esos teólogos romanos, o sea, que están en Italia, que son los encargados de estudiar las Escrituras. Pues yo te voy a dar un consejo. En Juan 8, 31 34, Jesús habló y le dijo a sus discípulos que si escudriñaban la Escritura, iban a conocer la verdad y la verdad los haría libres. Pues tú lo que tienes que hacer sencillamente, Víctor, es lo que Roma enseña, entiéndase los teólogos, compararlo con las Escrituras, y si ellos están bien, en lo que estén bien, dile amén. Pero en lo que estén equivocados, ten el valor como creyente en Dios de decirle, no, tú estás equivocado, pero tú no lo vas a hacer. Y al no hacerlo, pues eres un ciego que te está dejando llevar por otros ciegos. Y lamentablemente los feligreses que te escuchan y te ven, que no tienen conocimiento de Dios ni de la palabra, te creen. Pero dentro de estos movimientos religiosos, que ustedes les llaman hermanos separados, pues yo soy un hermano separado porque no estoy de acuerdo con lo que ustedes creen y enseñan. Porque el catolicismo, las doctrinas católicas no aparecen en la Biblia. Si no aparecen en la Biblia, ¿cómo yo voy a ser tu hermano en la fe? Yo no puedo ser tu hermano en la fe porque yo no creo lo que tú crees. Pues somos enemigos en la fe. Y te soy sincero porque yo no soy hipócrita. Eso está en Juan 15, del 10 en adelante, donde Jesús le dijo a sus discípulos, ustedes son mis amigos si hacen lo que yo digo. ¿Me sigue? Así que por lo tanto, yo no puedo seguirte a ti y creer lo que tú crees y enseñas, porque lo que tú enseñas son errores mayúsculos. Tú eres, repito, un portavoz de estos teólogos católicos romanos. La palabra es la verdad y tenemos que regirnos por ella. Yo te aconsejo y te sugiero que te rijas por la palabra, no por las enseñanzas o el dogma romano, que es lo que estás haciendo. Pues en estos días estuve analizando un tema que tuviste por YouTube sobre
la Santa Cena. Está en Mateo 26, 26. Y le estaba enseñando a tus feligreses que cuando Jesús dijo en Mateo 26, 26, y lo voy a leer para que los que me ven sepan lo que tú citaste, dice: y mientras comían Jesús con sus discípulos, tomó Jesús el pan y bendijo. Bendijo significa, ¿verdad?, que dio gracias a Dios por ello. Y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, le dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por mucho es derramada. Pues aquí Roma, estos teólogos corruptos, según 1 Timoteo 6:3, dedujeron y llegaron a la conclusión y sacaron la doctrina de que cuando Jesús le dio el pan a sus discípulos, ellos interpretaron que el pan, como tú enseñaste, es literalmente el cuerpo de Jesús. O sea, que la presencia de Jesús está en el pan. Pues cada vez que ustedes se comen el pedacito de pan, que se le llama la hostia, pues ustedes se están comiendo el cuerpo de Cristo. Y tú, a la dama, quien estaba leyendo a tu lado, le decía: esto es mi cuerpo, esto es mi cuerpo, el pedazo de pan es mi cuerpo. Y lo enfatizaban mucho para hacerle ver a los que estaban presentes contigo allí, de que el pan es literalmente el cuerpo de Jesús. Eso era lo que tú estabas recalcándole a ellos. Y entonces tú dijiste, según Lucas 6:46, ¿por qué me llaman Señor y no hacen lo que yo digo? Y nos citaste a nosotros como los protestantes de que estamos equivocados porque no estamos haciendo lo que el Señor dijo. O sea, que tenemos que creer lo que Jesús dijo basado en lo que tú interpretaste. Pues tú interpretaste que el cuerpo de Cristo, el pan, cuando uno lo come, el pan se convierte en el cuerpo de Cristo. Eso se le llama en teología romana la transubstanciación. Transubstanciación, o sea, sencillo, que es cura o el sacerdote, como tú quieres llamarle, cuando oran por el pan, una vez oran por el mismo, el pan se convierte literalmente en el cuerpo de Cristo. Y por lo tanto, cuando un católico se come un pedazo de pan, se está comiendo el cuerpo o un pedazo del cuerpo de Cristo. Y luego fuiste a Juan 1:29, donde cuando Juan vio a Jesús, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pues el Cordero de Dios, tú dijiste, es Cristo. Por lo tanto, el pan es Cristo. Y cuando el católico, repito, se come el pedazo de pan, se está comiendo el cuerpo de Cristo. Pues mira, yo te voy no te lo voy a enseñar a ti. A los teólogos corruptos romanos de Italia, porque tú eres un papagayo de ellos. Yo te voy a enseñar lo que en la Biblia son tipos, son metáforas, son símbolos y parábolas, para que aprendas a interpretar las escrituras. Te voy a enseñar lo que son símbolos, metáforas, tipos y parábolas. En Génesis 7 se habla, te voy a hablar de tipos. En Génesis 7 se habla del arca, ¿verdad? Donde el que se arrepentía y entraba en el arca se salvaba de las aguas del diluvio. Pues el arca era un tipo de Jesús, porque Jesús dijo en Juan capítulo 14 versículo 6, yo soy el capítulo 10 versículo 6, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Nota, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Pero Cristo no tiene una puerta literal, que tú la abres y te metes dentro de Cristo. Eso es sentido común. Eso es algo ilógico pensarlo. Cuando Él dijo, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, lo que está diciendo es que el arca era un tipo de Jesús y el que entraba en el arca, una vez se arrepintiera, se iba a salvar de las aguas del diluvio. Pues eso es un tipo, el arca era un tipo de Jesús. También los reyes eran un tipo de Jesús.
en 2 de Samuel, por ejemplo, del 12 al 17, del 12 al 19, Dios le prometió a David que de su descendencia, de su genealogía, uno se iba a sentar en su trono. Y en Lucas 1, del 30 en adelante, claramente, etcétera, etcétera, pues el ángel le dijo a María que ese que iba a nacer de ella se iba a sentar en el trono de David. Pues David era un tipo de Jesús. Y así también el sacerdote y los sumos sacerdotes, todos eran tipos de Jesús. Esos son tipos. El arca no era literalmente Jesús, pero era un tipo de Jesús. David no fue literalmente Jesús, fue un tipo de Jesús. Los sumos sacerdotes no eran Jesús, eran tipos de Jesús. Y así sucesivamente, para que vayas aprendiendo, Luis Toro. Esto es para bien de tu alma, para que tú vayas aprendiendo lo que son tipos. Vamos a ver entonces lo que son símbolos. ¿Qué son símbolos, Luis Toro? Pues mira, en Apocalipsis 1:20, el ángel le mostró a Juan, ¿verdad? 7 estrellas y 7 candelabros. 7 estrellas, te lo voy a leer en Apocalipsis, capítulo 1, para que tú veas lo que dice la escritura, ¿verdad? Versículo 20. Mira, Luis Toro dice: el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las iglesias, son los ángeles de las iglesias. Las 7 estrellas son los ángeles de las iglesias. La palabra ángel significa mensajero. Y mensajero se refirió a los líderes de las iglesias de aquel entonces. ¿Lo entendiste, Luis Toro? Dice, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Aquí tenemos 2 símbolos, Luis. 7 estrellas que son los ángeles, o sea, los líderes de la iglesia de aquel entonces. Y los candeleros no eran un candelero o un quinqué literal. ¿Lo entendiste, Luis Toro? Un candelero era un símbolo de una iglesia. ¿Por qué? Porque un candelero, un quinqué, tú lo usas para alumbrarte de noche en la oscuridad. Pues la iglesia, simbólicamente hablando, es una luz espiritualmente hablando. ¿Por qué? Porque cree en Dios, en Cristo, en su palabra y en sus obras. ¿Me entiende, Luis Toro? Por lo tanto, esos son símbolos. Las estrellas son símbolos, no eran estrellas literales. Pero si tú si lo lees, como tú eres un papagayo, vas a quizás entender que estrella es una estrella literal. Y vas a entender que candelero es un candelero literal. No, Luis Toro, esos son símbolos. Luis Toro, ¿me entendiste? Vamos a hablar entonces de lo que son parábolas. Parábolas son comparaciones. En Mateo capítulo 13, vamos a leerlo para que ustedes vean. Mateo capítulo 13, Jesús habló de una parábola que los apóstoles no entendieron cuando Jesús se la dijo, que fue la parábola del trigo y la cizaña. Eso está en Mateo 13, versículos 24 al 30. Mira lo que dice Víctor. Le refirió Jesús otra parábola diciéndole: el reino de los cielos, el reino de la iglesia, es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, su raya, semilla y campo, ¿verdad? Pero mientras comían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Aquí se menciona semilla, campo, trigo y cizaña, ¿verdad? ¿Verdad, Luis Toro? Eso es lo que te estoy leyendo, y eso es lo que dice tu Biblia. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña, ¿verdad? Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y le arranquemos? Y él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña, arrancáis también con ella el trigo.
dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojo para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Jesús usó en Mateo 26 el pan, esto es mi cuerpo, ¿verdad? Y aquí se está hablando de la cizaña, trigo, campo, granero, ¿verdad, Luis? ¿Verdad que sí? Cuando Jesús dijo esta parábola, porque esto es una parábola, una comparación, los discípulos no la entendieron, Víctor. Y en el versículo 30 dice, entonces despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él, sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Cuando le dijo explícanos es porque cuando Jesús se la dijo, ellos no la entendieron. Pero si hubiera sido tú, pues hubiese dicho que todo eso era literal. Pues no, Luis Toro. No, corrupto en entendimiento. Esto es una parábola, una comparación. Entonces Jesús empezó a explicarle la parábola y le dijo Jesús, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El sembrador es Jesús. Dice luego, la semilla, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. El campo no es un sitio en específico limitado, sino el planeta Tierra. La buena semilla son los hijos del reino. O sea, la semilla se refirió a los cristianos. ¿Oíste, Luis? Y las cizañas son los hijos del malo. Aquí se habló de la buena semilla y la cizaña. Los dos son personas. La buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del diablo. ¿Me entiendes, Luis Toro? Porque tú eres inteligente, tú no eres bruto. Pues por lo tanto, esto es una parábola y Jesús siguió diciendo, el enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará al Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego, y allí será lloro y el crujir de dientes. Ven, Luis Toro, lo que es una parábola. Es una comparación. Cuando Jesús habló de la cizaña, el trigo, el campo, etcétera, etcétera, no se refirió a cosas literales. Eso es una parábola que es diferente a lo que son tipos. ¿Me estás entendiendo, Luis Toro? Seguro, porque tú no eres bruto. Ok, vamos a ver entonces lo que es una metáfora. Una metáfora es, porque esto es un bolígrafo, pero esto no es un bolígrafo literal en las cosas espirituales. ¿Dónde está eso? Yo te lo voy a probar. En Hebreos capítulo 3, note lo que dice el escritor. En Hebreos capítulo 3, Luis Toro, porque esta clase es para tus teólogos y para ti también, que eres un creyente en las cosas de Dios. Dice en Hebreos capítulo 3, versículos 4 y 5. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Cuando habla de casa, está hablando de un edificio, que un carpintero viene y la construye, ¿verdad, Luis? Eso es lo que está diciendo ahí. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Dice, y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Cuando dice Moisés, a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios, la casa de Dios se refirió al templo, que Dios le dio las instrucciones a Moisés y las medidas de cómo construirlo. Y entonces Moisés fue fiel, ¿por qué? Porque todo lo que Dios le dijo exactamente sin fallar, un 16, Moisés lo ejecutó. ¿Lo entiende, Luis Toro? Pues entonces el templo era un templo literal.
donde estaba dividido en dos partes, el lugar santo y el lugar santísimo. En el lugar santísimo entraba el sumo sacerdote una vez al año, y en el lugar santo estaban todos los días los sacerdotes haciendo el trabajo, ¿verdad?, de mediador entre Dios y aquellos israelitas que cometían pecado, que llevaban un sacrificio para sacrificarlo, y cuando derramaba la sangre del cordero, pues entonces ahí era que Dios entonces le otorgaba el perdón de los pecados a ese israelita, y el sacerdote era el que mediaba entre Dios y ese pecador israelita. Sigue diciendo: pero Cristo como hijo sobre su casa. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gobierno en la esperanza. ¿Lo están entendiendo, Víctor? Aquella casa, metafóricamente hablando, significaba o representaba también la iglesia, que los 7 candeleros eran iglesia, y también esta casa aquí se refiere a la iglesia, porque está diciéndolo claramente ahí: pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros. Casa somos nosotros, los humanos. Yo no soy un edificio. Mis hermanos en la fe no somos un edificio, pero se nos llamó casa de Dios, porque el templo donde Dios se manifestaba, ¿verdad?, en el lugar santísimo, pues ese templo era un tipo de la iglesia, o una metáfora. Y aquí Moisés lo está diciendo, que aquella casa, el templo, representaba a nosotros. Pues es una metáfora, Luis Toro. Yo no soy una casa literal. ¿Me entendiste? Yo no soy una casa literal. Tú tienes que aprender a estudiar teología e interpretar las escrituras, para que entonces enseñes correctamente. Pero si eres un falso maestro adrede o a propósito es que estás enseñando sabiendo que estás equivocado, un error, porque estás repitiendo lo que los falsos teólogos romanos enseñan. Entonces pues te vas a perder, porque en Santiago 3:1 Santiago habló de los falsos maestros, y eso es lo que tú eres, un falso maestro que está engañando a esos feligreses, cuando le enseñaste que en Mateo 26:26 el pan es literalmente el cuerpo de Jesús. Cuando Jesús dijo, cogió el pedazo de pan y lo partió y le dio a su discípulo: tomad, comer, tú dijiste, porque Roma te enseñó que la presencia de Cristo está en el pan. Y entonces fuiste a Juan 1:29, que cuando Juan vio a Jesús dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y tú dijiste: pues si Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y dijo: cojan el pedazo de pan y coman de él, pues tú dijiste, estás diciendo que el cuerpo es que el pan, es el cuerpo de Cristo. Y tú dices: ¿y a quién hay que creerle? ¿A los hombres o a Dios? Y dijiste: pues Jesús es un mentiroso. O sea, es un mentiroso si Jesús no dijo que el cuerpo, que el pan no es su cuerpo. Eso fue lo que tú dijiste. Si no es el cuerpo de verdad de Cristo, el pan, dijiste tú, pero entonces Cristo es un mentiroso. Pero mira, Cristo no es ningún mentiroso. Jesús está diciendo una verdad, que tú no entendiste lo que Jesús quiso decir. Por eso te expliqué lo que es una metáfora, lo que es un tipo, lo que es una palabra y lo que es un símbolo, para que entiendas, Víctor, para que lo entiendas. ¿Me entendiste? Cuando él dijo: esto es mi cuerpo, no está diciendo que literalmente el cuerpo se convierte en pan cuando tú oras por él. Cuando Juan dijo de Jesús: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, si tú interpretaste pan literalmente como que es el cuerpo de Cristo, tienes que interpretar por obligación que cuando Juan dijo: aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, tú no puedes decir que ese Cordero es Jesús. No puedes decir que ese Cordero es Jesús, porque un cordero, un ovejo, es un animal con 4 patas, que no tiene conciencia, que no tiene espíritu. Pues entonces, ese es el problema que tú tienes,
que tú manipulas la Biblia y la tuerces a tu conveniencia. Cuando él dijo, aquí el Cordero que quita el pecado del mundo, lo que está diciendo es que en el Antiguo Testamento Dios demandaba de los israelitas que cuando cometieran un pecado, que llevaran un cordero, era sacrificado, y el derramamiento de sangre era para Dios perdonarle los pecados a ese israelita. Pues por lo tanto eran tipos, esos corderos eran tipos de Jesús. ¿Lo entendiste, Luis Toro? Ay, claro que sí. Está un tipo inteligentísimo, Luis Toro. Cuando Juan dijo, aquí el Cordero que quita el pecado del mundo, tú no puedes decir que el Cordero es Jesús ahí. ¿Me entiendes? Juan está hablando de los corderos que se sacrificaban en la ley, que era tipo de Jesús. Y entonces Juan le llamó Cordero porque Jesús fungió como un Cordero. ¿Para qué? Para que así como Dios le imputaba el pecado al Cordero literal cuando se lo llevaban al sacerdote, también Dios con nosotros hizo lo mismo. Cogió nuestros pecados, se los imputó a Jesús, para luego juiciarlo, condenarlo, castigarlo y matarlo, como se hacía con el Cordero literalmente en los días de Moisés. ¿Lo entendiste, Luis Toro? Por eso es que cuando Juan dijo, aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, cuando Juan dijo Cordero, no dijo que Jesús era un Cordero literal. Jesús fue un ser humano como nosotros, pero Dios lo utilizó para hacer el trabajo de un Cordero, que era que el Cordero era sacrificado para Dios perdonar el pecado. Repito, al israelita una vez se derramaba la sangre del Cordero. En Isaías 53, del 3 en adelante, claramente se habla allí de Jesús, que fuimos por él herido, que fue abatido, que como cordero fue llevado al matadero, enmudeció, no abrió su boca. Dice, como cordero. No dijo que era un cordero Jesús. Isaías 53. ¿Qué más? Te lo voy a leer para que no vayas a pensar que yo estoy manipulando la Biblia. Mira. Porque yo quiero, Luis, todo lo que tú para tu bien aprendas. Y enseñe a tus feligreses a que crean la verdad de Dios como es. No como ustedes que se la manipulan y la tuercen. Mira lo que dice aquí. Isaías 53. Dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Versículo 1. Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová. Subirá cual renuevo delante de él, que es Jesús. Y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, varón, masculino, hombre, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Está hablando de Jesús. Ciertamente llevó en nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, morido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Mira, Luis, no seas bruto, perdóname que te lo diga. Como cordero fue llevado al matadero, pero Jesús no era ningún cordero. Jesús era un hombre. Como cordero significa que así como se llevaba un cordero manso, humilde, que era perfecto, etcétera, etcétera, para que lo degollaran y lo mataran y Dios perdonara el pecado al israelita, eso mismo trabajo iba a hacer Jesús. Dice como cordero, pero tú no puedes interpretar que Jesús literalmente es un cordero. ¿Lo entiendes? Jesús fue un ser humano como nosotros, pero se le llamó cordero porque iba a hacer el trabajo que hacían los corderos de un año que Dios utilizaba para, una vez lo degollaban, el derramamiento de la sangre de ellos era para perdonar los pecados de los israelitas. Pues Cristo hizo el trabajo de un cordero, por eso es que se le llama cordero, pero tú no puedes decir que Jesús es un cordero literal, es un disparate. Eso es un disparate decir que Jesús es un cordero literal. Eso fue un hombre, pero se le llamó cordero. Pero lo mismo pasa con el pan, Luis.
Luis, lo mismo pasa con el pan. Vamos otra vez a leerlo con calma. Dice, mira, en Mateo 26, que fue la última cena, y mientras comían tomó Jesús el pan. No, que no dice ahí, cogí yo y me convertí en pan. Eso no es lo que dice ahí. Y mientras comían tomó Jesús el pan, un pedazo de pan. No fue el mismo que se convirtió en pan. Un pedazo de pan. Y lo bendijo y lo partió. Y dio a sus discípulos. Y le dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Pero la pregunta es, ¿el pan era el cuerpo de Jesús de verdad? ¿Era el cuerpo de Jesús de verdad? Eso no tiene sentido, Luis Toro. El pan no era el cuerpo de Jesús. El pan era pan. Y luego me enseñó que cuando tú oras por el pan se convierte en el cuerpo de Jesús. No, eso no es así. El pan es un símbolo de Jesús. Y tú dices, Jesús no dijo esto, tomad, comed este pan que es mi símbolo. Eso es lo que tú dices, ese disparate por YouTube. Porque tú no sabes teología. Tú eres como el papagayo, repite lo que Roma dice y lo literalizaste, interpretaste, entendiste que el pan es Jesús. Y cada vez que un católico se come un pedazo de pan, se come un pedazo de Cristo. ¿Me entiendes? Y así también, ¿verdad? Dice, de la sangre, y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todo. ¿Bebed de qué? De lo que contenía la copa. ¿Qué contenía la copa? Vino. El vino no era Jesús, vino era vino. Jesús dio gracias por ello. Pero tú dices que el vino y el pan se convirtieron en el cuerpo de Jesús. Y el católico cuando celebra, se come le llaman la colectivo, la hostia, se están comiendo el cuerpo de Jesús. Eso es un disparate, Luis. Eso es lo que se le llama en teología la transustanciación. Que ustedes enseñan que cuando oran el pan se convierte en el cuerpo de Cristo. Eso es un disparate. ¿Entendiste, Víctor? Porque tú no eres bruto, te lo repito, porque tú no eres bruto, tú eres inteligente. Mira. En Juan capítulo 6, para que aprenda, Víctor, no me estoy mofando de ti, lo que estoy es censurándote de que tú estás enseñando falsa doctrina, que eres un falso maestro y que estás siendo y que fuiste manipulado por estos líderes católicos y lamentablemente te lavaron el cerebro. Y tú entonces, como tienes el cerebro lavado, eso es lo que tú tienes que enseñar, lo que te enseña Roma. Y tú eres un engañador. Tú eres un corrupto de entendimiento, como dijo Pablo, 1 Timoteo 6:3. Mira, si hay que interpretar el pan cuando ora, literalmente, como tú hiciste, mira lo que dijo Jesús en Juan 6, del 51 en adelante. Jesús dijo, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Nota, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. ¿Tú vas a interpretar pan literal, Víctor? No,